Las 12:49 de la tarde, ojalá fuera sábado, pero no, es miércoles, tenemos un largo día por delante y más largo que se va a hacer aún porque hasta mañana por la mañana a primera hora las bolsas europeas no van a poner en precio las palabras que pronuncie esta tarde Jerome Powell. No es tan importante lo que diga, sino la interpretación que haga el mercado de esas palabras. Bueno, mientras esperamos, saludamos ya a Gerardo Ortega de TraderSecrets.es y colaborador de CMC Markets, y a Gisela Turazzini de Black Bear. Hola Gisela, hola Gerardo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Gisela, tus sensaciones antes de que llegue la gran cita de la semana. Pues es una buena pregunta, la verdad, Fernando. Te diría que estamos en un momento súper interesante en los mercados. Porque estamos cotizando en debilidad, en zona de soportes y a la espera, te diría, de una Fed, como decías, que puede precipitar los acontecimientos o bien ayudar un poquito al rebote. Vamos a ver qué pasa, pero sin duda los movimientos que estamos viendo esta semana son movimientos típicos de espera, con algún que otro farol alcista que hemos visto por ahí, pero con moderación un poquito en los precios. Y lo vemos perfectamente en el Nasdaq, ¿no? Yo creo que aquí vemos cómo se encuentra en zona de mínimos, está atacando soportes, pero con una hora semanal que invita, te diría, Fernando, a pensar que el rebote está ahí, un poco como te decía, a la espera de Mr. Powell, ¿no? Que le llamo yo siempre, ¿no? Yo te diría que es significativo, además, lo vamos a ver en gráfico, el movimiento del Dow, que como os he venido indicando durante las últimas semanas, esos 33.000 puntos son un nivel de soporte clave para nosotros y lo vemos como el índice sigue goteando y jugando un poquito en debilidad también, te diría, ¿no? Un poco la pregunta que nos planteamos en Black Bear es si es suficiente argumento ver cotizaciones por debajo de esos 33.000. Y te diría que obviamente no. Lo cierto es que el mercado necesita romper con violencia el nivel y es algo que, como vemos en gráfico, no está sucediendo, ¿no? Así que te diría más, no hay una norma no escrita que repetimos mucho los operadores, y es que a veces el mercado antes de atacar se defiende, ¿no? Y las caídas que vemos buscando soportes están siendo con muy poca volatilidad, con subidas durante la sesión y cierres negativos, ¿no? Así que este hecho me hace desconfiar, y no poco, como te decía, de un posible farol de mercado, ¿no? Puesto que seguimos insistiendo un poco en lo que te decía la semana pasada, ¿no? En la amplitud de mercado, sigue empeorando. Solo podemos ver en tendencia alcista compañías del sector Integrated Oil and Gas, en utilities, en tabaco, en grandes farmas, ¿no? Y por otro lado, en Europa, pues que te cuento, el DAX tampoco invita al optimismo. Aquí el nivel de referencia son los 15.000 y el aspecto gráfico, perdón, también te diría que me invita bastante a pensar que estamos pendientes de todo lo que está pasando y está pendiendo de un hilo esas caídas que vamos a ver, ¿no? Para ver nuevas caídas, sobre todo. Estamos un poco pendientes de este nivel. Creo que estamos, te diría, cerca de un movimiento volátil en las bolsas, y la relajación que vimos en el VIX ayer también me hace desconfiar. Ando yo muy desconfiada con el mercado. Así que, en fin, Fer, tenemos el mercado en zona de rebotes, puede rebotar, pero si Powell no cambia esto, no calma un poquito las bolsas, el mercado se puede dar un nuevo festival. Así que esta semana deberíamos romper la lateralidad de las últimas y ver si el mercado pues retoma las caídas o da un alivio a los alcistas, ¿no? Así que sin duda el camino lo va a marcar Powell, como decías al principio, respecto a la continuidad de esas políticas monetarias restrictivas, y muy pendientes de ello, sobre todo operativamente, no tanto a nivel macro, pero sí operativamente. Gerardo, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué vemos? Se lo ha explicado. No, es que lo ha explicado perfectamente. Más que ver gráficos, que me contéis un poco también las sensaciones que vais teniendo, sí, claro, dónde veis el mayor peligro, si creéis que hay esas opciones de rebote para luego volver a sufrir, en fin, un poco, ¿qué es lo que esperáis? Vamos a ver, Gisela ha dicho muy bien, eso que el mercado se está defendiendo. Fíjate, más bien, eso es el DAX y el Eurostoxx, ¿no? Bueno, el ajuste que está teniendo es apenas del 50% del tramo alcista de rebote, sin olvidar que habían roto soportes y habíamos vuelto a los puntos digamos, a los niveles de salida, esos gaps, ¿no? Y desde aquí simplemente ajustan, con lo cual tenemos a Europa que ha vuelto a ese punto de partida y ahora ajusta, es razonable, y lo hace aprovechando ¿el qué? Pues lo que decía Gisela, es decir, lo que está haciendo Wall Street. Wall Street no ha roto soportes en ningún momento. Las rupturas, además, y yo creo que esa es la parte complicada, es decir, ¿cuándo dar por rotos esos soportes? Porque esto no va de si pierdo el nivel un poco, entonces no, hay que romperlo con contundencia. Estamos hablando de velas
Si estamos hablando de resistencias de medio plazo, necesitamos velas al menos semanales que lo confirmen. La semana pasada, el viernes, teníamos un movimiento un tanto histérico, ¿no? Se veía cuando uno leía por ahí, ¿no? Y la que se viene encima, que no digo que no se vaya a venir, pero observa detalles que nos dejó el mercado el pasado viernes, ¿no? Esa caída, en principio, volvemos a incidir, divergente, lo cual no quita que este tramo sea bajista, es decir, son dos cosas totalmente distintas. Y otro elemento, esto es entre el SP500 y el Dow, ¿no? Digo por aquello de que precisamente ahora es el Dow junto a los semiconductores, volvemos un poco a hacer la misma reflexión, quien está dando ese soporte. Observa este gráfico que tenemos en el que, bueno, esa forma cómo se está defendiendo, a base de divergencias. Primero, lo decíamos la semana pasada, eran los semiconductores quienes no confirmaban, luego era el Nasdaq quien se nos movía a la baja, y observa el detalle que teníamos el pasado viernes, esa ruptura de nuevo de niveles con cierre, ojo, en mínimos mensuales y mínimos semanales, y de nuevo en divergencia en el caso del Nasdaq. Observa de nuevo, o sea, las caídas que teníamos, y fíjate que bien aguantó. Son divergencias de corto plazo, pero insisto, el mercado está soportado. Hoy que tenemos a Powell, fíjate, y ya termino, lo que está haciendo los futuros europeos. Esto es un gráfico de las 12:25. 15 minutos. Arriba el Eurostoxx, el futuro, abajo el DAX. Observa la lateralidad, o sea, está absolutamente sin volatilidad alguna, esperando a lo que nos diga Powell, que es lo que, aunque ya sabemos que desde Estados Unidos vamos a subir 50 puntos básicos, cuidado que podría haber sorpresa de 75. Pero vamos, el mercado pues está esperando poco más, ¿no? Y algo importante que va a pasar desde aquí, claro, es la sensación que tengo también. No, iba a decir que estamos dando por hecho que el mercado va a subir o caer, incluso de forma violenta, a partir de las 8:30 de la tarde, y también puede suceder que no ocurra absolutamente nada. El mercado de Estados Unidos no ha roto nada, eso es lo único que decimos. No ha roto nada. Lo cual no significa que lo pueda romper, claro. Portando bien. Eso es que se está portando bien. Eso es Como bueno. vosotros, Gerardo Ortega, tradesecrets.es, colaborador CMC Markets, Gisela Turacini, Black Bear. Muchas gracias a los dos. Hasta la próxima semana. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Hasta luego. Chao, chao.